Muy buenas tardes. Mi nombre es María Yorleni Sauceda y el caso que yo escogí para exponer es el caso de la masacre de Santo Domingo versus Colombia, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 30 de noviembre del año 2002. El tema a escoger fue el incumplimiento del Estado al deber de protección especial de las niñas y niños en el marco de un conflicto armado no internacional. Bien, el objetivo de mi tema, ¿verdad? De mi infografía es analizar y difundir cómo los hechos ocurridos durante la masacre de Santo Domingo, especialmente la muerte y heridas de varios niños y niñas, evidencian el incumplimiento del Estado colombiano en su obligación de brindar protección especial a la infancia en contextos de conflicto armado, buscando resaltar las consecuencias de dicha omisión y el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció la responsabilidad internacional del Estado por vulnerar los derechos fundamentales de la niñez afectada. En ese sentido, les voy a comentar la metodología, ¿verdad?, utilizada para realizar esta infografía. La metodología es el análisis del caso con base en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evaluó las acciones del Estado frente a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente el artículo 19 sobre la protección de la niñez. Bien, en ese sentido ahora vamos a describirles a ustedes, ¿verdad?, la problemática. ¿Cuál fue la problemática en este tema? En la masacre de Santo Domingo, ¿verdad?, en Arauca, en el año de 1998, un ataque aéreo perpetrado por la Fuerza Aérea Colombiana provocó la muerte de 17 personas, entre ellas 6 niños y niñas, y dejó decenas de heridos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 30 de noviembre del año 2012, concluyó que el Estado colombiano incumplió su obligación de brindar protección especial a los niños y niñas quienes se encontraban en una situación extrema de vulnerabilidad debido al conflicto armado interno. La Corte Internacional de Derechos Humanos determinó que el uso indiscriminado de la fuerza, la ausencia de medidas preventivas y la impunidad prolongada en la investigación del caso constituyeron violaciones graves de los derechos de la niñez, protegidos por la Convención Americana y la Convención sobre Derechos del Niño. Proteger la niñez es deber del Estado, sobre todo en tiempos de guerra. Bien. Los resultados, ¿verdad?, de este acontecimiento fue en primera instancia el reconocimiento expreso de la violación del derecho a la vida e integridad personal de niños y niñas. La Corte declaró que el Estado colombiano violó los artículos 4.1 referente al derecho a la vida, el 5.1 referente al derecho a la integridad personal de la Convención Americana de Derechos Humanos. En relación con el artículo 19, donde se instaura, ¿verdad?, la protección especial a la niñez, y al no proteger adecuadamente a los niños y niñas que fallecieron o resultaron heridos en el ataque con bomba de racimo el 13 de diciembre de 1998. Otro resultado fue el fallo por el incumplimiento del deber de protección en el marco de un conflicto armado, en el cual la Corte concluyó que Colombia no cumplió su obligación especial de protección hacia los menores en el contexto de un conflicto armado no internacional, como lo exige el derecho internacional humanitario y la Convención Interamericana, ¿verdad? Otro resultado fue el desplazamiento forzado de niños y niñas y sus familias. La situación generada por el ataque aéreo forzó el desplazamiento interno de muchas personas, de muchas familias, incluyendo niños y niñas, quienes además de la violencia sufrida enfrentan condiciones de desarraigo, inseguridad y afectaciones psicológicas. Esto fue considerada una violación del derecho a la libertad de circulación y residencia en relación con su integridad personal.
Otro resultado fue el fallo contra el Estado por la revictimización institucional. Esto, a pesar de haber sido condenados algunos de los responsables, el Estado mantuvo una posición ambigua y en ocasiones contradictoria, ¿verdad?, sobre los hechos durante el proceso ante la Corte. Esta actitud fue interpretada como una forma de revictimización que afecta de manera agravada a los niños y a las niñas por su vulnerabilidad inherente. Otro resultado fue la orden de reparación integral con medidas dirigidas a las víctimas menores de edad. Aunque algunas reparaciones ya se habían otorgado a nivel nacional, la Corte ordenó al Estado continuar las investigaciones, brindar tratamiento en salud a las víctimas, incluidos los menores, ¿verdad? Y asegurar que las violaciones no se repitan, reconociendo la necesidad de medidas diferenciadas para las niñas afectadas. Bien, ahora les voy a presentar gráficos, ¿verdad? El primer gráfico, que es gráfico de barra, referente al número de víctimas infantiles en esta masacre de Santo Domingo de 1998, ¿verdad? Los niños fallecidos, pues, como podemos ver aquí, el primer gráfico es de niños fallecidos, que fueron 6, entre niños y niñas, y el número de niños heridos, ¿verdad? Que en este caso fueron 10, aquí como pueden ver en el gráfico de barras. Luego tenemos aquí un gráfico de pastel, llamado así, sobre las violaciones sufridas por niños y niñas, siempre de verdad, de esta misma masacre, en el cual, bueno, podemos ver cuáles fueron estas violaciones sufridas, ¿verdad? El desplazamiento forzado, pues podemos ver ahí que es un 33.3%, un trauma psicológico que fue el 33.3% también, la pérdida de vida, muy importante, que fue el 12.5%, y las heridas físicas a otros niños, el 20.8%, ¿verdad? Y como sabemos, todas estas son violaciones a los derechos del niño. Otro gráfico que tenemos aquí son las obligaciones del Estado con la niñez. Estas fueron las evaluaciones según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso de Santo Domingo, en donde se puede ver que el grado de cumplimiento en 0 es no cumplido. Los que están no cumplidos son evitar el uso de armas indiscriminadas, así como prevenir violaciones en conflictos armados y proteger la vida e integridad. Ahora bien, el cumplimiento parcial, ¿verdad? Es el número 2, aquí donde están primeramente investigar y sancionar a los responsables, pues se cumplió parcialmente. Y garantizar atención médica y psicológica también se cumplió parcialmente. Podemos verificar aquí una imagen, ¿verdad?, de niños en medio de un conflicto armado, la destrucción que deja, y como conclusiones, bueno, bien, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidenció que el Estado colombiano incumplió su obligación internacional de brindar protección especial a niños y a las niñas en el contexto del conflicto armado al utilizar fuerza letal indiscriminada sin adoptar medidas de precaución que garantizaran la seguridad de la población civil, especialmente la infancia, en flagrante violación al artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El caso de Santo Domingo reafirma que en situaciones de conflicto armado no internacional, los estados tienen el deber reforzado de proteger a la niñez frente a los efectos de las hostilidades. La omisión de esta protección por parte del Estado colombiano no solo resultó en muertes y heridas graves a menores, sino también en desplazamientos forzados y daños psicológicos profundos, constituyendo violaciones múltiples y agravadas de los derechos humanos. Como último punto, pues les voy a mencionar, ¿verdad?, algunos de los eventos principales que fueron mencionados anteriormente. Pues el 13 de diciembre de 1998, la Fuerza Aérea Colombiana lanzó una bomba de racimo sobre el caserío de Santo Domingo, en Cauca, ¿verdad? Mueren 17 personas, entre ellas 6 niños y niñas. Otros 10 niños y niñas resultaron heridos.
posterior ametrallamiento y desplazamiento forzado de la población, lo cual afectó a la niñez también, ¿verdad? Y en 2012, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite la sentencia de responsabilidad. Bien, entonces esta fue mi participación y agradezco mucho su atención. Feliz tarde.